Muy bien, hermanos, gracias al Señor porque nos permite en esta mañana de nuevo estar juntos para, como hemos hecho al principio, adorarle, bendecirle y ahora oír su voz, abrir su palabra. Bueno, como estaba diciendo antes, gracias a Dios por el tiempo que nos da para estar en su presencia. Bueno, pues volvemos de nuevo hoy al Salmo 2, ¿vale? Volvemos al Salmo 2. Continuamos con el Salmo 2. De nuevo vamos a leerlo entero de nuevo, ¿vale? Entonces el Salmo 2 dice así: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les salvará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto de Jehová que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad a Jehová con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Bueno, vamos a orar de nuevo. Ya lo hemos hecho y muchas gracias por las oraciones vuestras para poder recibir la ayuda y la gracia de Dios para cumplir esta responsabilidad. Pero de nuevo vamos a invocar la presencia del Señor, como ya lo estamos haciendo. Padre nuestro, te damos muchas gracias porque nos permite en esta mañana estar delante de ti y abrir tu palabra. Te ruego, Señor, que me ayudes en mi debilidad, en mis limitaciones. Te ruego, Padre, que nos ayude a entender tu palabra, a comprender la profundidad de tu naturaleza, de quién eres tú, de quién es tu Hijo, cuál es la obra magnífica que tú le has encomendado a tu Hijo, las glorias que provienen de tu Hijo, las glorias que han sido planificadas por ti para honrar al Hijo por encima de todo nombre, de toda potestad, en los cielos y en la tierra. Tú que has establecido de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como en la tierra. Y tu Hijo es el que revela tu gloria, tu majestad, nuestro Señor Jesús, a quien tú enviaste para redimirnos y al que tú has glorificado para mostrar tu gloria y tu poder. Señor, nosotros confiamos en ti, confiamos en tu poder y en tu gloria, reconocemos tu señorío y te rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta mañana a abrir tu palabra para entenderla y aplicarla a nuestra vida. Bendecimos tu nombre. Amén. Hoy nos vamos a centrar en los versículos 7 al 9. El versículo 7 empieza diciendo: ciertamente anunciaré el decreto de Jehová que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Venimos diciendo que aunque este salmo tiene una primera aplicación en el rey David, en un momento de su reinado, probablemente hacia el final, donde naciones que estaban, Israel
y Dios había bendecido, el reinado de David había sido extendido. Y las naciones de alrededor eran ya vasallas, había naciones alrededor de Israel que eran vasallas y daban tributo al rey David. Bueno, se produce una confabulación en un momento determinado, entonces David teme la supervivencia del reino, pero probablemente en este salmo David expresa su confianza en Dios, la promesa que Dios le había dado. Y precisamente, y esta es la primera aplicación que nosotros vimos, el rey David. Pero vimos que el salmo no tiene completa aplicación, ya los mismos, el pueblo de Israel se dio cuenta que este salmo trascendía la realidad de David. Es un salmo profético y es lo que llamamos un salmo mesiánico, porque trasciende la realidad de David. Las promesas y las afirmaciones que Dios hace en este salmo son proféticas y extienden a un descendiente de David, llamado el ungido, el Mesías, que es lo que significa la palabra Mesías, el ungido, que será el que realmente dé completo cumplimiento a este salmo. Y ya hemos visto que este salmo se aplica completamente y totalmente en la persona de Jesús nuestro Señor, el Mesías, el Rey ungido. Y el salmo, a pesar, ya estuvimos viendo cómo, en qué momento de la vida de Jesús se produjo la rebelión, lo que señala el versículo 1. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Y ya hablamos de cómo toda la humanidad en realidad está en un movimiento de rebelión contra Dios y contra su ungido, contra el reino de Dios y específicamente contra el Rey ungido por Dios. Después vimos cómo Dios reacciona ante esta sublevación, ¿no? Es decir, primero se ríe, porque es inaudito, eso es un asombro. O sea, la primera reacción dice, bueno, Dios que reina en los cielos, pues ¿cómo es posible que esto ocurra? Que se produzca esta sublevación. ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Qué hacen? Yendo en contra del Rey soberano de todo el universo, que ha creado los cielos y la tierra, y que tiene todo el poder y toda la sabiduría. ¿Dónde van? ¿Qué pretenden hacer? Es de risa. Pero no solamente la reacción de Dios es de risa, es de furor, es de ira también. Porque Dios no puede permitir en la santidad de su ser y en la santidad de su ser y en la justicia que le acompaña y que forma parte constitutiva de su naturaleza, no puede reaccionar con agrado ante esa rebelión. Tiene que producir en él la ira, es decir, el castigo de Dios sobre la maldad y el pecado, que es lo que significa la ira. No es comparable a la ira del ser humano, que es enojo, irritación y violencia. No, la ira de Dios es el justo movimiento de Dios en contra del pecado y del malvado, que se opone a la santidad de Dios, a la voluntad de Dios. Y eso lo demanda la propia naturaleza de Dios, la propia santidad de Dios y su propia justicia. Aunque Él no quisiese hacerlo, como juez justo, no puede dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque Él no puede permitir la maldad. Él no puede quedarse indiferente ante la maldad y decir, bueno, ya pasará. No. Cuando ocurre algo que va en contra del orden establecido por Él en el universo, se ve obligado a tener que intervenir, porque si no, no sería el juez justo. Ante esto, entonces, la reacción de Dios es risa, ira, pero la afirmación contundente y clara en el versículo 6, donde dice, yo he establecido, he consagrado, la palabra consagrado tiene ahí el sentido de instalar, pero más bien el sentido de establecer. He establecido a mi rey sobre Sión, mi monte santo. Esto ya lo hemos visto. Y ahora vamos al versículo 7, donde dice, ciertamente anunciaré el decreto de Jehová que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
Vamos, como hemos dicho antes, a aplicarlo a la persona de Jesús. ¿Cómo se aplica este versículo a la persona de Jesús? Mi hijo eres tú. Está claro. En los evangelios vemos cómo el propio Jesús da testimonio de que Dios es su Padre y que Dios lo ha enviado. Y después él mismo da testimonio de que el Padre confirma sus obras, que lo ha enviado, etc. Y hay una relación y revela el propio Jesús como Hijo de Dios, nos revela la relación que existe entre él y su Padre. Y nos deja entrever y nos deja mostrar que él no solamente es hombre, sino que también es Dios. Es Dios perfecto, completo, en toda su esencia y en todos sus atributos, y es también hombre perfecto. Las dos naturalezas están unidas en una sola persona, que llamamos el Hijo de Dios. No están mezcladas, ni hay dos voluntades, hay una sola voluntad y dos naturalezas, que están unidas, que no podemos explicarlo. Jesús en su vida manifestó todas las características de un ser humano perfecto, porque él fue obediente al Padre en todo, cosa que nosotros no hemos hecho. Nosotros hemos sido desobedientes, pero Jesús es perfecto como hombre. Pero no cumplió todos los mandamientos de su Padre. Le obedeció en todo, le obedeció hasta el punto de ofrecerse a sí mismo, cosa que hizo no solamente en la tierra, sino que ya tomó esta decisión de ofrecerse a Dios desde la eternidad como sacrificio expiatorio para la redención de su pueblo, antes de la creación de todas las cosas. No puedo entrar en detalle ahora, porque ya el tema que estamos tratando ahora ya nos va a requerir un poquito de esfuerzo, porque estamos hablando del hombre perfecto y del Dios perfecto, y cómo que ya Jesús existía antes de su encarnación, antes de ser hecho hombre. El Hijo de Dios se hizo hombre, pero ya existía antes. Y eso lo vamos a ver. Vamos a ir al Evangelio de Juan. ¿Por qué estoy haciendo todas estas aclaraciones? Porque aquí en esta expresión, mi hijo eres tú. Pero tenemos un problema con la expresión yo te he engendrado hoy. Porque si aplicamos esta frase a Jesús, podríamos llegar a la conclusión que el Hijo de Dios no era eterno, que hubo un momento en que fue engendrado. Y eso es imposible. No puede haber un momento. Atenderos, fijaros en la palabra que estoy utilizando. Un momento. Momento es tiempo. Entonces ya no es la eternidad. La eternidad es la ausencia del tiempo. Es un estado de presente continuo, algo que nosotros no podemos entender, porque nosotros somos seres que vivimos en el tiempo. Tenemos un principio y tenemos un fin. Y los acontecimientos tienen un suceso, una sucesión de eventos. Y nuestra mente está estructurada para que nosotros podamos vivir en el tiempo y en el espacio. Y ahora tenemos que entrar en una dimensión espiritual donde no hay tiempo y donde no hay espacio, donde Dios existe por sí mismo. Yo soy el que soy, existe por sí mismo, por siempre. Sin necesidad de tener que crear el mundo. Lo creó el universo porque quiso hacerlo, con un propósito. Y en ese propósito es manifestar su gloria y su majestad. Finalmente, el propósito de toda la creación y de la obra de redención de Cristo y de la redención del ser humano es mostrar la gloria de Dios por encima de cualquier otra cosa. Dios manifiesta su carácter y su obra y la dimensión de su poder y de su conocimiento a través de la obra de redención de Cristo, donde su nombre es glorificado.
Porque es que además el Hijo entrega su vida, es que Dios entrega lo mejor de sí mismo, su propio Hijo, lo entrega. Y el propio Jesús cuando dice, amaos unos a otros como yo os he amado. Y más adelante dice, porque nadie muestra un amor como este, que uno dé la vida por sus amigos, por sus hermanos. Es decir, Jesús mostró un amor hacia nosotros entregando su propia vida. Pero es que Dios mostró su amor hacia nosotros, que vivimos en este mundo rebelde a Dios, dando a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios ha mostrado siempre este amor, entregando lo que más valor tenía, que es a sí mismo. Dios entregó a su Hijo, y entregar a su Hijo es que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. Bueno, entonces yo te he engendrado hoy no puede aplicarse a Jesús completamente, porque implicaría que hay un momento temporal en el que Jesús fue engendrado, aunque fuese antes de la creación del mundo, y eso no puede ser. Jesús no fue creado y existía ya de antes, desde la fundación del mundo. Bueno, vamos a ir, no puedo profundizar, estoy mirando porque a ver si alguna vez consigo limitarme en el tiempo, alguna vez, a ver si alguna vez lo consigo. Pero bueno, no lo dejo de intentar, a ver si Dios alguna vez produce un milagro en mi persona y corrijo algunos de mis defectos. Bueno, entonces, claro, las cosas que tenemos que tratar son un poco profundas, pero muy importantes para nuestra fe, porque nos hacen conocer a Dios como Él es y como ha mostrado su gloria en Cristo. Bueno, vamos a ir a uno de los pasajes muy conocidos que todos conocéis, y probablemente no pueda abordar todos los pasajes que serían necesarios porque, bueno, ya veremos, según cómo nos vaya en el tiempo. Vamos a ir, por ejemplo, al pasaje de Juan 1, que me imagino que alguno de vosotros ya habrá estado pensando en él, a lo mejor en su mente. Entonces, ahí en el versículo 1, vamos a leer del versículo 1 al 3, un pasaje muy conocido por todos. En el principio existía el Verbo, o era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, ¿vale? Y el Verbo era Dios. Él estaba, o existía, en el principio con Dios, ¿vale? Aquí nosotros estamos utilizando la palabra verbo, que es la traducción de una palabra en griego que es el logos, que significa la razón, la lógica. Bueno, entonces todas las combinaciones, por ejemplo, teología, es el estudio de Dios, porque es la razón, la lógica de las cosas que pertenecen a Dios. Cada vez que veamos una palabra que termina psicología, el estudio del alma, ¿no? Todas las palabras que combinamos, tenemos en español, que terminan en eso, pues es la combinación de esa palabra con cualquier otra, y viene el estudio de ese campo. En este caso, el logos es la palabra, es la razón, la utilizaban los filósofos griegos. Pero aquí Juan no solamente tiene en mente este concepto de logos, de palabra, la traducción quizás mejor sería la palabra de Dios, y Juan tiene en mente también el concepto de la palabra creadora de Dios, que aparece en Génesis como todo es creado por la palabra, y después lo tenemos, por ejemplo, también en Proverbios 8, donde se habla de la sabiduría que existía y se le da una entidad como algo preexistente y que estuvo presente. Hay otros pasajes en los Salmos, por ejemplo, que aparece la palabra de Dios como que creó. Todas las cosas fueron hechas por el poder de su palabra. Entonces, para hablar del Hijo de Dios, el Espíritu Santo utiliza este término
inspirándolo, y que viene a decir que la relación que existe entre el Padre y el Hijo es entre Dios y su palabra, una relación estrecha e íntima. Y nos está diciendo, además, al utilizar la expresión en el principio, está queriendo decir, ya antes desde la creación ya existía la palabra de Dios, el Verbo, que después en el Evangelio de Juan se llama el Hijo de Dios. Ya existía, por lo tanto, es eterno. Estaba con Dios y el Verbo era Dios. Es decir, hay una identificación total. Entonces, lo que aprendemos que es que el Hijo es engendrado por Dios, no creado, por eso se utiliza esta palabra. Se utiliza esta palabra. El Hijo es eternamente engendrado del Padre para decir que no puede ser creado, porque Él es eterno. Tiene la misma esencia divina que Dios Padre, no es otro Dios, es el mismo Dios. Lo que hace uno lo hace el otro. Acordaros de todos aquellos versículos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, donde el propio Jesús, yo no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que veo hacer a mi Padre, eso es lo que yo hago. Yo no hago nada si no me lo dice mi Padre. Todo lo que mi Padre me mandó a hacer, eso es lo que yo hago. O la expresión famosa que aparece en el capítulo 10, yo y el Padre somos uno, o uno somos. Es decir, en estos versículos se nos está diciendo que hay una identificación perfecta entre el Padre y el Hijo. El Hijo existía antes de la encarnación por la eternidad, y entonces lo mejor que podemos decir en la relación Padre e Hijo es que el Hijo es eternamente engendrado del Padre. Los teólogos dirán que esto es un acto necesario de Dios y por lo tanto eterno. Y no me voy a meter, voy a dejar que sea la propia palabra de Dios la que hable. Hay uno de los cánticos que hemos hecho esta mañana, tú fuiste en el principio, el verbo es así, ¿no? Es que lo he intentado memorizar, Marisa, me parece que no lo he memorizado muy bien. Tú fuiste el verbo en el principio, exactamente, que va reflejando esto. Y en ese himno que hemos cantado está todo esto que está resumido, todo esto que nuestra fe expresa, que lo expresa en las Escrituras. Es decir, expresa esta misma realidad. Ya existía el verbo era Dios, fue encarnado y resucitó. Y en gloria y majestad. El cántico, si lo recordáis, el cántico es precioso, porque además, ya lo veréis ahora cuando volvamos al Salmo, ya veréis cómo aparece de nuevo otra vez este himno que hemos cantado esta mañana. Ahora estamos considerando la primera parte del himno, es decir, tú fuiste el verbo en el principio, unigénito Hijo de Dios. Bueno, espero que haya quedado claro más o menos. Entonces, el Hijo procede del Padre eternamente, es engendrado por el Padre, y no se puede hablar de tiempo, en la eternidad. Y los dos siempre han estado a la vez juntos. Pero no solamente ellos dos, nos enseñan las Escrituras que también el Espíritu Santo, el cual procede del Padre y del Hijo. ¿Vale? Un solo Dios, una sola esencia divina y tres personas que subsisten en ese único Dios. Hay tres personas, pero un solo Dios. No hay tres dioses, ni hay tres manifestaciones de Dios. Es que algunos, por ejemplo, estos son los modalistas, ¿no?, que creen que pues Dios se aparece en una forma distinta, pero es el mismo Dios. Entonces aparece como Dios Padre, o aparece como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo. No, eso no lo enseña la Biblia.
porque tanto el Dios Padre como Dios Hijo tienen la misma esencia divina que Dios Padre. Dios Espíritu Santo, exactamente la misma esencia divina. Los tres comparten la misma gloria, el señorío y el soberano. Los tres, de cara al exterior, obran de la misma forma. Cuando obra uno, están obrando los otros dos. Después, en la obra de la redención, pues cada uno ocupa un papel destacado, pero están los tres interviniendo siempre. El Espíritu Santo también es merecedor de honra y de gloria. Es más, tenemos un versículo en 2 de Corintios, porque el Señor es el Espíritu, identificando al Espíritu con el Señor de los cielos y de la tierra. Son cosas difíciles de comprender. Las conocemos porque Dios nos los ha revelado, especialmente en las Escrituras. Esto no forma parte de la revelación general que Dios hace a través de la creación. Dios hace una revelación general de sí mismo en la creación, de manera que ningún hombre tiene excusa delante de Dios para no reconocerle como Dios y darle gracias. Cualquier hombre que a través de la creación se hace evidente la existencia de Dios, su gloria, su poder y su divinidad, y no honra a Dios en su gloria y le da gracias, sino que se construye un Dios distinto del Dios vivo y verdadero y tal, lógicamente está ofendiendo al Dios soberano creador y todo hombre es inexcusable delante de Dios. Ningún hombre puede decir, es que yo no te conocía. No. Por eso la necesidad urgente de comunicar el mensaje del Evangelio, porque es el único camino de salvación, la persona de Jesús. Porque es a través del anuncio del Evangelio como las personas son rescatadas de la condenación para participar de la vida eterna. Por eso nosotros no podemos permanecer indiferentes. No podemos decir, bueno, si no conocen a Jesús, pues bueno, no tienen problema. Como no lo conocen, pues entonces Dios no le va a pedir cuenta. Falso, eso no es lo que enseña la Escritura. Porque la Escritura enseña que todo hombre es inexcusable delante de Dios, porque su eterno poder y deidad se hace claramente visibles a través de lo creado. Entonces, cuando negamos a Dios o no le queremos, es una rebeldía del corazón, es un problema moral, no es un problema de conocimiento. No nos interesa agradecer y reconocer al Dios vivo, no nos interesa, porque nos obligaría a tener que reconocer que debemos de obedecerle y no estamos dispuestos a hacerlo. Pero esto nos pasa a todos los hombres y las mujeres. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a ver el versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Fijaros en el versículo 4. Y el Verbo, la palabra de Dios, se hizo carne. Que esta es la mejor definición del Hijo de Dios. Es la palabra de Dios hecha carne, hecha hombre. El Hijo de Dios, el Mesías, es la palabra de Dios, el Hijo hecha hombre. Y no hay más explicación para poder entenderlo. Y fijaros que aparece el término unigénito para explicar que la palabra unigénito significa uno único en su género. Él es hijo de Dios de una manera especial, de una manera única. Nosotros somos hijos por la fe en Cristo, pero somos adoptados, no pertenecemos. Pero el Hijo, desde la eternidad, pertenece al Padre. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces ya os he hecho referencia a algunos otros versículos. Por ejemplo, en el 18 vemos, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, pues entonces, como un poco de resumen, y bueno, no quiero hacer referencia ahora más para no extenderme más, porque tenemos que regresar al Salmo 2.7 para ver cómo se aplica.
a la persona de Jesús, pero había que hacer antes esta aclaración. El Hijo de Dios es engendrado por el Padre eternamente. El Hijo es eternamente engendrado del Padre y existía por siempre. Por lo tanto, no hay un tiempo en el cual el Hijo ha sido engendrado en la eternidad, por siempre y de una manera eterna, algo que a nosotros se nos escapa. Ha existido siempre, tiene la misma gloria de Dios, la misma esencia y hace las obras de Dios. Esto lo podemos ver también en Colosenses, en el capítulo 1, ya lo sabéis, que ahí se utiliza por Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Por ejemplo, os voy a leer un versículo, no lo busquéis, yo os lo digo. Este versículo se encuentra en Primera de Corintios 8, 6, que dice: sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor. Para no utilizar la misma palabra, utiliza Señor, pero con el mismo sentido, el Dios soberano, Jesucristo, identificándolo con Dios, pero utilizando una palabra equivalente a Dios, que es Señor. Por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. ¿Vale? Después, por ejemplo, en el mismo libro de Corintios tenían, no lo voy a hacer referencia para no distraernos mucho. Os he hablado de Colosenses, os voy a hablar de Hebreos, solamente un poquito, porque en Hebreos también se expresa la misma realidad, para asegurar la base de nuestra fe, que tiene que estar apoyada en la palabra de Dios. Nuestra fe no surge por un pensamiento nuestro, la fe surge precisamente por la palabra. La fe surge por la palabra, por la revelación de Dios, por lo que Dios nos comunica, nos revela de sí mismo. Y entonces, en el capítulo 1 de Hebreos tenemos Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y lo voy a dejar aquí, porque después lo vamos a considerar de nuevo. Bueno, pues entonces voy a resumir un poco lo que hemos hablado hasta este momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos también en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, y por quien todo fue hecho, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por el Espíritu Santo fue encarnado de María la Virgen y fue hecho hombre. Y por nosotros fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Pero fijaros las cosas que hemos dicho en relación con el Señor Jesucristo, unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de los siglos. Dios verdadero, engendrado, no creado, y de la misma de la naturaleza del Padre, y por quien todo fue hecho. ¿Vale? Y ya que hemos hablado del Padre y del Hijo, voy a hablar del Espíritu Santo también, para que así aseguremos nuestra fe. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo, quien junto con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, y quien habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, en fin, y ya está. Bueno, esto lo dejo un poquito para no confundirnos, pero quería ya aprovechar de que estamos hablando del Padre y del Hijo, hablar también del Espíritu Santo y hablar de Dios Padre. Fijaros en la comisión de Cristo, al final, toda autoridad, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, fijaros, lo utiliza en singular, en el nombre. Y ahora continúa diciendo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un solo nombre y 3 personas. Un solo Dios, 3 personas. Ahí en Mateo, al final del Evangelio de Mateo, tenemos resumido, por ejemplo, esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los 3 son personas, un solo Dios. Bueno, espero no haber puesto en mucha tensión vuestro conocimiento. Bueno, vamos ahora a ver, vamos a volver el Salmo 2, otra vez, vamos allí. Entonces, hemos visto, y para no entrar en confusión, hemos tenido que ver cómo el Hijo de Dios es eterno y ha sido engendrado en la eternidad, pero no ha sido engendrado en un momento determinado de la historia del universo. Ha sido engendrado antes de la fundación de todas las cosas. Precisamente este versículo se aplica a Jesús. Mi hijo eres tú. Cuando Jesús es bautizado, la voz que viene del cielo dice, tú eres mi hijo, el amado, en quien tengo mi complacencia. Y está haciendo referencia a este versículo del Salmo 2.7, la primera parte, mi hijo eres tú, y también a Isaías 42.1. He aquí mi siervo en el cual me complazco, él traerá, en fin, todo esto. Entonces, en los evangelios, precisamente se toma este versículo y Isaías 42 para hacer referencia a esto. Pero claro, si lo aplicamos en el Señor Jesús, y aunque aquí aparece la palabra engendrado, no puede ser aplicado y no podemos entenderlo en el sentido de que está hablando desde la eternidad, a no ser que entendamos esa palabra hoy, como algún intérprete, como un eterno presente. Pero no hace falta complicarnos la vida. Este versículo no se puede aplicar para hablar del Hijo de Dios eterno engendrado por Dios Padre, ¿vale? Aunque aparezca aquí la palabra que ha sido engendrado. ¿En qué sentido? Entonces, ¿qué sentido tiene este versículo? Pues este versículo lo tiene y nos dan la clave los apóstoles. Como siempre. Igual los apóstoles aplicaron los versículos 1 al 3 y nos dijeron cuando las naciones y los pueblos se confabularon para ir en contra de Dios y de su rey ungido, que ya lo vimos, ahora también los apóstoles van a aplicar este versículo para decirnos en qué momento Dios pronunció esta palabra sobre la persona de Jesús. Entonces, ¿vale? Entonces vamos a ir a Hechos 13. Vamos a ir a Hechos 13. Y entonces, ahí el apóstol Pablo y Bernabé están en Antioquía de Pisidia. Han entrado en la sinagoga de la ciudad en el día de reposo. Y entonces les piden que si tienen una palabra de exhortación, y ellos comienzan a hablar. No vamos a leerlo todo, pero vamos a leerlo desde el versículo 22. Dice, después de quitarlo, refiriéndose al rey Saúl, ¿me estáis siguiendo, no? Me he ido a Hechos, capítulo 13, versículo 22. Después de quitarlo, se refiere al rey Saúl, le levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David,
hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de éste, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús, después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Bueno, ya Pablo hasta aquí ha estado diciendo que el Mesías tenía que ser descendiente de David, cosa que corroboran todos los escritos del Nuevo Testamento. Jesús es descendiente por carne, es el Hijo de Dios, pero como ser humano desciende del rey David, biológicamente. No solamente biológicamente, sino también legalmente, en la descendencia de la dinastía davídica, de la dinastía real de David. O sea, bueno, después de que, entonces, de la descendencia esa, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo, mas he aquí, viene tras mí uno quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole, cosa que ya hemos leído antes y que ya conocemos. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: mi hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Fijaros, aquí aparece, aquí ya vemos la explicación que hacen los apóstoles, cómo se aplica ese versículo a la vida de Jesús. ¿En qué momento Dios aplica este versículo a Jesús? En el momento de su resurrección, ascensión y glorificación. Es decir, a través de este versículo, Dios está diciendo: este Dios hombre, este Hijo de Dios Mesías, el Verbo hecho carne, es mi Hijo, el amado, y yo le he engendrado hoy. Bueno, este es un término que quiere decir que le doy el reino para él. Él es exaltado y coronado. Entonces, este versículo del Salmo 2:7 se aplica a la vida de Jesús en su resurrección, ascensión y glorificación. Precisamente el Dios hombre, Jesús ya era rey y Dios soberano antes de la encarnación. Desde la encarnación, después de haber cumplido la obra de Dios de redención, es exaltado como Dios hombre para recibir el reino, toda autoridad y todo poder, y estar sentado a la diestra de Dios. Por eso se utiliza la expresión: yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? No es que fuese engendrado en ese momento, sino que Dios, en ese momento de la resurrección, dio por aprobado toda la obra completa de Cristo. Toda la obra había sido satisfecha. En la ascensión, Cristo, como sumo sacerdote, entra en los lugares celestiales y presenta la ofrenda de sí mismo, como explica después Hebreos, y es puesto por encima de todo principado y potestad, de todo ángel. Es declarado el Mesías, el Hijo amado, el Rey de Israel. Acordaros de Pedro, cuando está en Pentecostés, dice: este a quien vosotros
crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo, o sea, Señor y Mesías. Es decir, a Él le pertenece el reino prometido a David, que sería eterno, como aparece en las profecías de Daniel. El reino eterno, el reino universal, el reino en el cual Él ha tomado posesión de ese reino. Claro, queda, en este proceso de exaltación, queda un paso, el regreso de Cristo. Queda un paso para la manifestación gloriosa, pero ya el rey ha sido entronizado. Esta es la visión que aparece en Apocalipsis. El rey ya está sentado en el trono y es el único que tiene autoridad para abrir los sellos del pergamino, los 7 sellos, el título de propiedad de la tierra. Porque ahora el rey no es el rey de Israel solamente, es el rey de todo el universo, de todas las naciones. Le pertenece una gloria que solo a Él le pertenece. Y Pablo, para confirmar esto más, sigue diciendo en el versículo: y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, los apóstoles y la primera iglesia entendieron este salmo como la exaltación y coronación del rey ungido. Bueno, espero exactamente, exaltación y coronación del rey ungido. Vamos a ver confirmado esto en Hebreos. Hebreos capítulo 1. Como veis, fijaros lo interesante que es este Salmo 2 y lo rico que es y lo profundo que es. A mí me deja listo porque me hace que tenga que estudiar mucho y no sé si lo consigo. Yo me encuentro siempre muy pequeño ante la verdad de lo que Dios revela en su palabra. Yo siempre me encuentro muy pequeño. Entonces, vamos a volver otra vez a Hebreos capítulo 1. Ya hemos visto, habíamos leído del 1 al 3 antes. Entonces vamos a seguir. Dice, después de llevar... Vamos a continuar el versículo 3, que antes lo dejamos ahí sin terminar de leerlo. Después de haber hablado de que Jesús es el mismo, que Dios se revela a través del Hijo y que es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, después dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Fijaros, lo mismo. Y sigue a continuación, y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Aquí está el autor haciendo referencia a la promesa que el profeta Natán, la promesa que Dios le hizo a David, que tendría un descendiente de él que edificaría casa para Dios. Porque David se propuso edificar una casa. Esto lo tenemos en 2 de Samuel 7:14. No lo voy a leer ahora, porque entonces nos entretenemos, vamos a distraernos mucho. Pero si queréis después repasarlo en casa, en 2 de Samuel 7:14 está la promesa de Dios, a través del profeta Natán a David, asegurándole que siempre habrá habrá un descendiente de él ocupando el reino. Y claro, hay un descendiente de él, que es Jesús, al que le pertenece el reino por siempre. Y se cumple la promesa. Entonces, esta promesa que Dios le dice, yo seré a un descendiente de David, dice, yo seré para él, yo seré padre para él y el hijo, y él será hijo para mí. Pero claramente está haciendo referencia al Mesías, al descendiente de David especial, y lo trata como hijo. Y bueno, podéis seguir leyendo cómo se van cumpliendo muchos salmos en relación. Uno no queda más que decir que quedar maravillado ante la obra perfecta de Dios.
Como dice en algunos pasajes, en algunos de los profetas, en Isaías, os daré a conocer una obra que si os la contaran, me parece que lo dice el profeta Isaías, que si os contaran esta obra que yo tengo preparada para vosotros, no la creeríais. Y efectivamente, muchos no la creen, vamos, no es de extrañar, porque se requiere que Dios abra nuestra mente y nuestro corazón para llegar a entenderla. Y solamente vamos a terminar con un pasaje donde nos habla de este proceso de la humillación de Cristo. Siendo Dios, se humilló, pero fue exaltado. Para terminar, como diciendo, bueno, para invitarnos a aclamar y a arrodillarnos delante del Rey ungido, establecido por Dios, nuestro Señor Jesucristo, por la obra que Él hizo y cómo a Él le pertenece la gloria y el poder. Y nosotros estamos esperando la manifestación de su reino en gloria, pero Él está ya reinando y está conduciendo los acontecimientos del universo para la redención de su pueblo. Bueno, no puedo entrar en más detalle, pero bueno, vamos a ir a un pasaje muy conocido por vosotros. Se encuentra en Filipenses, ¿de acuerdo? ¿Lo conocéis? Pero esto vamos a leerlo como una exaltación al nombre de Jesús, ¿vale? Y venga, no lo hacemos mucho, pero alguna vez es bueno hacerla. Os voy a pedir, vamos a ponernos de pie y yo voy a leerlo, y este texto que nos sirva como un texto en el cual estamos exaltando el nombre de Jesús. Y estamos reconociendo y nos gozamos en su victoria, porque por su victoria, por su obra, nosotros somos redimidos y formando parte de Él. Entonces ya sabéis, Filipenses capítulo 2, y dice así: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Fijaros que dice que muchas veces nosotros proyectamos esto para el futuro, no ahora. Ahora es cuando tenemos que doblar la rodilla delante de Jesús reconociéndole al Señor. Decimos, bueno, toda lengua confesará, sí, pero no, aquí no pone futuro. Aquí dice para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahora, en este tiempo en el que hoy podemos decir, hoy, en el que existimos. Mañana quizás no lo podré decir, pero hay una bendición para todo aquel que confiesa hoy que Jesús es el Señor. Y ese es un gozo, un privilegio que te pertenece, que no debes permitir que nadie te lo arrebate. Tú puedes hoy, a pesar de tus debilidades, a pesar de que las cosas no vayan, tú puedes decir, yo sé que tú vives, que tú eres el Señor, y yo doblo mi rodilla hoy delante de ti. Sigo, entonces, voy a seguir terminando. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, nosotros confesamos en esta mañana que tú eres el Señor, que el Señor Jesucristo es nuestro Señor. Reconocemos, Señor, y necesitamos que esto sea real en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo obre realmente de lo que manifestamos con nuestros labios, sea lo que manifieste en nuestro corazón, que tú nos des realmente
un espíritu contrito y humillado delante de ti, Señor, y realmente tengamos una vida consagrada a ti. De la misma manera que tú entregaste tu vida por nosotros, nosotros en gratitud entreguemos la nuestra a tus pies. Tú conoces nuestras debilidades, nuestras contradicciones, nuestras incoherencias, pero tú eres el que nos ha rescatado, tú eres el que tiene el poder, tú eres el que nos puede redimir completamente, el único que puede transformar nuestra vida para poder confesar, no solamente con palabras, sino con hechos, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Señor. Y nosotros esperamos tu venida gloriosa, esperamos tu venida, Señor, con anhelo, en el cual seremos librados de la muerte, de la enfermedad, del dolor y de las lágrimas, Señor. Mientras tanto, danos perseverancia y paciencia y discernimiento para entender tus planes en este tiempo. Bendecimos tu nombre. Amén.